Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial por este tiempo maravilloso que nos ha permitido entrar en este espacio sagrado del Shabbat. Shabbat, que es el tiempo, un tiempo de encuentro con el Eterno. Amén. Ya aquí en lo interno hemos orado con los hermanos que ya están conectados a la enseñanza y vamos a entrar en el tema de esta parashá, de la parashá semanal. En esta ocasión nos toca mirar dos parashot juntas, que es la parashá número 42 y la número 43 de las 54 porciones. Amén. Ya estamos concluyendo lo que es el libro de números, Bamidbar. ¿Ok? Esta es las últimas dos porciones de este libro. La próxima semana, si el Eterno nos presta vida, estaremos estudiando, iniciando el libro de Devarim, que se conoce como Deuteronomio. Amén. Su nombre es Devarim. Bien, ya hemos orado. Vamos a entrar rápidamente al tema. Al interno les estaba diciendo que hoy tengo que hacer una colaboración, por lo tanto, el tiempo hoy no va a ser de las 2 horas que habíamos acordado, pero la próxima semana sí, ya el viernes vamos a tratar de hacer el estudio un poco más, hacerlo un solo día. Amén. Bien, esta parashá, las dos parashot, amén, parashot, la parashá Matot y la parashá Masei, se encuentran ubicados en el libro de Bamidbar o libro de números, como se le conoce, desde el capítulo 30, versículo 1, hasta el capítulo 36, versículo 13. Amén. Y ahí tuvimos la lectura de la semana. Gracias a todos los hermanos que nos colaboran siempre para las lecturas semanales, que para nosotros es importante, amén, ir estudiando durante la semana. Bien, rápidamente. Como introducción, Matot, la parashá Matot, significa tribus. Matot significa tribus. Viene de la raíz Shevet, amén, que lo encontramos en el diccionario con el H7626, que significa ramas. Amén. Y simboliza cómo cada creyente, aunque único, es parte de un cuerpo mayor, trabajando juntos bajo la guía de Adonai. Este término enseña la importancia de la responsabilidad colectiva y el apoyo mutuo. Masei es la forma plural posesiva de masa, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación. Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que hicieron entre esos lugares. Representan las diversas etapas y desafíos que enfrentan los creyentes, recordándoles que cada paso del camino está divinamente orquestado para su crecimiento y maduración espiritual. La parashá Matot Masei aborda las leyes sobre votos y juramentos, la guerra contra Madián y el reparto del botín. Las tribus de Rubén y Gad solicitan tierras al este del Jordán. Se enumeran las etapas del viaje de los israelitas desde Egipto hasta Moab. Elohim ordena la expulsión de los cananeos, define las fronteras de la tierra prometida y establece ciudades de refugio. Las hijas de Zelofehad son instruidas para mantener su herencia dentro de su tribu. Esto es una sinopsis de lo que es el contenido, un resumen de lo que es el contenido de estas dos parashot juntas. Amén. Bien, la primera liyá, libro de Números 31, dice: habló Moisés a los jefes de las tribus, Matot, tribus, de los hijos de Israel, diciendo: esta es la palabra que Jehová ha ordenado. En esta parashá hay una porción grande que habla de la importancia de cumplir las promesas. La Torá destaca a los jefes en relación con el cumplimiento de las promesas. Esto nos enseña
en primer lugar, que un jefe tiene mucha más responsabilidad para cumplir sus promesas que el resto del pueblo, porque él representa a Adonai ante el pueblo. Entonces, aquí es importante entender que como líderes, no solamente estamos hablando de líderes religiosos, llámese un roe, un pastor, un moré, un maestro, un rabino, como quiera que el título que tenga o la posición de liderazgo que tenga, tiene la responsabilidad mayor de cumplir, pero también a nosotros como hombres o como jefes de hogar, también tenemos una responsabilidad delante de la familia. Amén. Eh, a veces hay que tener mucho cuidado por el motivo, hermano, que soltamos palabras. A veces se le dicen cosas a los niños, a los hijos pequeños o a los nietos. En mi caso ya son nietos. Amén. Y cuando usted hace una promesa, yo en lo particular, si yo le hago una promesa a un nieto mío, eh, yo tengo que cumplírsela. No es simplemente tratar, voy a tratar, porque cuando uno dice voy a tratar, como que ya hay una excusa allí, como una indijita de darte a entender que, ay, yo quise, pero no pude. No, hay que hacer el mayor esfuerzo, hay que hacer el mayor esfuerzo por cumplir la promesa que se ha hecho. En tal caso, aún mayor, cuando hacemos una promesa al eterno. Amén. Por eso la escritura dice, cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplir. ¿Por qué dice no tardes? Porque conforme vaya pasando los días, como que el tema se va enfriando en nuestro interior, en nuestro corazón, y la promesa se vuelve humo. Y eso hay que tener cuidado. Entonces, toda persona tiene que cumplir sus promesas, pero un líder tiene mayor responsabilidad, ya sea un líder religioso o un líder del hogar. Amén. Si un jefe no cumple con sus promesas, el pueblo tendrá una imagen equivocada del Eterno, que le ha puesto como su representante. También significa, ¿por qué hablo del hogar? Porque el varón es cabeza del hogar. Amén. El varón representa, es el sacerdote del hogar. Entonces imagínate un sacerdote haciendo promesas que representa a Dios, no solamente está quedando mal mi nombre, sino que yo estoy poniendo entredicho y estoy poniendo en mal la reputación del Eterno. Amén. Entonces, por eso es que todo lo que usted promete, usted y yo prometemos, tenemos que cumplirlo. Amén. Entonces, si un jefe no cumple con su promesa, el pueblo tendrá una imagen equivocada del Eterno, que le ha puesto como su representante. También significa que una sociedad tiene que ser fundada sobre fidelidad, especialmente entre los líderes. Un líder político que da promesas en una campaña electoral y luego, al ser elegido, no cumple con sus promesas, profana el nombre de Yuhei Bajei. El no cumplir las promesas en algo grave tiene que ver con el honor de Elohim. Amén. Por eso es malo jurar, ¿verdad? Cuando uno le decía, no jure porque jurar es malo. No, jurar no es malo. Lo que es malo es jurar en vano. Amén. Pero la Biblia establece que todo juramento tiene que hacerse en el nombre del Señor, en el nombre de Adonai. Porque cuando usted hace la promesa en nombre de Dios, te estás obligando a ti mismo a que tienes que cumplir esa promesa. Amén. Ahora, entonces, este principio también es válido para los padres de una familia. Al dar una promesa a los hijos, es importante cumplirla para que los hijos conozcan la fidelidad de Adonai a través del ejemplo de los padres. La imagen que los padres proyectan sobre sus hijos es la que los hijos aplican sobre el Eterno. Entonces, imagínate un padre diciéndole, o por salir del paso, por
la molestia del niño, para no decir necedad, sino que la molestia del niño, papá, que yo quiero esto, que papá, y la mamá o el papá le dice, sí, yo te lo voy a comprar, pero como para quitárselo de encima, ya hablaste, ya proferiste palabra. El niño en su corazón, él te creyó, él te cree, él acepta tu palabra como es que sí, porque ve la imagen, te ve orando, te ve ayunando, te ve clamando, te ve leyendo la Biblia, te ve haciendo una promesa y no la cumples. Entonces, la imagen de un creyente en Dios para él es uno que no cumple promesas. Entonces, es mejor decirle la verdad, no puedo o para tal fecha te la voy a dar. Entonces, eso es importante. Por eso la escritura dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Amén. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Los hijos piensan que Elohim es como sus padres. Por esto es muy importante que los padres cumplan sus promesas a los hijos y no cambien su palabra. Si alguna vez es necesario cambiar la palabra dada a los hijos, hay que pedirles perdón para que ellos entiendan que ese comportamiento no es correcto. Y así no van a pensar que Hashem quiebra sus promesas. Amén. Porque puede pasar cualquier situación. Planificamos un paseo, planificamos llevarlos al parque o planificamos irnos de paseo a X lugar, pero por algún motivo no se pudo. Bueno, mi amor, perdóneme, pero mire, pasó esto y esto y esto. En esta oportunidad creo que no vamos a poder ir, pero vamos a planificarlo para en otra ocasión. En esta oportunidad surgió esta situación y no voy a poder cumplirte lo que te dije, pero lo vamos a hacer para tal otra fecha. Entonces hay que hablarles claro. Amén. Aunque sean niños, ellos lo van a entender. Entonces, este texto también implica que un hombre es responsable para cumplir su palabra ante las autoridades y que en ciertos momentos las autoridades tienen la posibilidad de anular las promesas que hayan sido hechas por los israelitas. Números capítulo 30, versículo dice, cuando un hombre haga voto, voto es una promesa, ¿ok? Cuando un hombre haga voto a Yud-Heh-Vah-Heh o jure imponiéndose una promesa, no faltará a su palabra. No faltará a su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Aquí hay dos tipos de promesa, voto y juramento. La palabra hebrea que ha sido traducida como voto, lo encontramos en el diccionario del hebreo con el H5087. Entonces, voto en hebreo se dice neder, que significa promesa, voto, algo prometido y tiene que ver con una restricción sobre un objeto, por ejemplo, de dar cierto objeto o animal en ofrenda o no beber vino. Eso es un voto, como el voto nazareo. Amén. Que se hace un voto. Entonces, cuando proclamas un voto, cuando haces un voto, tienes que cumplirlo. Listo. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como juramento, lo encontramos con el H7621 y juramento en hebreo se dice shebuah, shebuah. Y tiene que ver con una restricción de la persona misma de no hacer cierta actividad permitida, por ejemplo, no dormir una noche. Amén. Un juramento. Voy a hacer, esta noche voy a hacer vigilia, me voy a quedar orando, me voy a quedar en clamor. Entonces estás haciendo un juramento. Amén. O que digas el día miércoles voy a hacer ayuno o tal cosa y te haces, eso es un juramento, ¿ya? Entonces tienes que cumplirlo. Como este texto viene después de las leyes sobre sacrificios, se interpreta que la persona que hace una promesa de sacrificio está obligada a cumplirla en la siguiente fiesta señalada cuando
visite el templo, según Números 29:39. El que promete sacrificar un animal específico señalado diciendo, por ejemplo, este mismo animal lo voy a sacrificar a Elohim, hace un neder. ¿Qué es un neder? Un voto. Amén. Un voto. Entonces la persona decía, nació un corderito y decía, este cordero lo voy a ofrecer para X fiesta. Está haciendo un voto. Pero el que promete hacer un tipo de sacrificio con cualquier animal, diciendo, por ejemplo, voy a hacer una ofrenda de ascensión, hace una shebuá. ¿Qué es una shebuá? Un juramento. El rabí Behaim menciona tres momentos recomendables para hacer promesas. Número uno, número uno, cuando tiene hábitos pecaminosos y desea arrepentirse de ellos, haciendo una promesa. Por ejemplo, el glotón puede prometer no comer carne durante un tiempo. Un bebedor puede prometer no beber bebidas alcohólicas y un codicioso puede rehusar a regalos. Dos, si hay una oportunidad para cumplir una misbah, o sea, un mandamiento, uno puede declarar bajo juramento cumplirla para no perder la oportunidad. Tres, como nuestro padre Jacob hizo una promesa cuando estaba en apuros, así el que está en aflicción podrá hacer promesas. Amén. Jacob hizo un voto, hizo una promesa al Eterno y él le dijo que si lo guardaba, recuerde que él sale de casa porque está bajo amenaza de muerte de su hermano y él hace un voto a Dios y le promete que si lo guarda, que si lo guía con bien y que si lo ayuda, lo le va a dar el diezmo de todo lo que él tenga. Y luego, ese es otro tema que Jacob se mete un problema porque lo que él tenía para diezmarle al Eterno se lo entregó a su hermano Esaú. Bien, entonces ahí hay un problema. En Devarim, Deuteronomios, capítulo 23, versículo 21 al 23 dice, cuando hagas un voto a Adonai, Yukebajei, tu, el, tu Elohim, no demorarás el cumplimiento de él. No demorarás. No demorarás el cumplimiento de él. Porque Adonai Jehová tu Elohim de cierto lo demandará le demandará de ti. No, no demorarás. No demorarás. O sea, hágalo, busque cómo, si ya lo prometiste, tienes un compromiso con el Eterno, busca cómo hacerlo. Muévete. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por esto mismo, porque el corazón del hombre, hermano, cuando se nos enfría el corazón, cuando lo hacemos en un momento porque estábamos en apuros, porque estábamos en necesidad, porque estamos en un problema y hacemos un voto, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo que viene el Señor, resolvió el problema, te solucionó todo, te sanó, te dio el trabajo que estabas pidiendo, te dio el carro que querías, te dio el dinero que te tenían retenido y te lo soltaron y vino la bendición de Dios y te dijo, Señor, si me sueltan ese dinero, yo voy a dar tanto para la obra de Dios o voy a hacer una obra de caridad con la persona aquella que tiene necesidad. Te llegó el dinero y se fue alargando. Ah, en estos días se lo doy. Ah, en estos días hago lo que dije. En estos días, en estos días, en estos días. Y se fue enfriando y no lo hiciste. Por eso dice, cuando hagas un voto a Adonai, tu Elohim, no demorarás el cumplimiento de él. Porque Adonai Jehová que tu Elohim de cierto lo demandará de ti. Y no hacerlo será tu pecado. Y no hacerlo es pecado. Si escoges no hacer ninguna clase de votos, eso no será pecado para ti. Pero si un voto
pasa tus labios, tendrás cuidado de hacerlo de acuerdo a lo que voluntariamente prometiste a Adonai, Yehová tu Elohim, lo que prometiste en palabras habladas en voz alta. En el primer libro de Samuel 1:11 está escrito: entonces ella juró un voto. Ella dijo: Adonai Yehová, Adonai Yehová Sebaot, Adonai de los ejércitos, si miras qué humillada está tu sierva, si te recuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, entonces yo lo dedicaré a Adonai Yehová hasta el día de su muerte, y no beberá vino, ni ninguna navaja jamás pasará por su cabeza. En el Salmo, capítulo 22, versículo 25 dice: mi alabanza es para ti. En la gran congregación cumpliré mis votos delante de los que le temen. Esta en este de Samuel es la madre de Samuel. Recuerde que la otra esposa de su marido tenía hijos, Penina, y ella era humillada, y ella hace este voto a Dios. ¿Qué hizo Ana? Cuando nace Samuel, después que lo detestó, dice que lo llevó y se lo entregó al sacerdote y fue criado en el Mizcán. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando uno hace eh, el voto a Dios, hay que cumplir. Salmo 22:25 dice: mi alabanza es para ti en la congregación. Cumpliré mis votos delante de los que le temen a él. En el Salmo 116, 17 al 18 dice: ofreceré sacrificios de alabanza a ti e invocaré el nombre de Adonai Jehová. Pagaré mis votos a Adonai Jehová en presencia de todo su pueblo. En Jonás capítulo 2 versículo 9 dice: pero yo con la voz de alabanzas y gratitud sacrificaré a ti. Lo que he prometido pagaré. La salvación viene de Adonai Jehová. No faltará a su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. La palabra hebrea que ha sido traducida como faltará es yahel, que viene en el diccionario con el H2490. Entonces, faltará, amén, de esta raíz, halal, que significa perforar, herir, disolver, profanar. Amén. Entonces, cuando no se cumple una palabra, es una profanación, ¿ya? Y es un pecado. La Torá destaca la importancia en cuanto al cumplimiento de una promesa. Es interesante ver la conexión entre perforar o herir y el hecho de no cumplir una promesa. El que no cumple su palabra causa una herida, una perforación en la imagen de Adonai, o sea, en su honor. Si el hombre no cumple su palabra, causa una herida en su función de reflejar el carácter de Adonai, porque el Eterno no puede quebrantar su palabra, porque el Eterno no puede quebrantar su palabra, y el hombre fue creado a su imagen. Entonces estamos dejando la imagen de Dios, usted y yo, que somos imagen a imagen, creados a imagen y semejanza de Adonai, y nosotros no cumplimos, entonces estamos declarando que la imagen de Dios sea manchada, sea profanada, amén, sea deshonrada. Estamos deshonrando a Dios cuando usted y yo hacemos una promesa y luego, porque no queremos o porque no se nos olvidó, y entonces la imagen del Eterno queda profanada, queda herida. Amén. Eclesiastés 5 del 1 al 7 dice:
cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra ante Ja Elohim, porque Ja Elohim está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños y de las muchas palabras el dicho del necio. Cuando hagas un voto, cuando hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Ja Elohim se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos. Porque donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las muchas palabras. Pero tú teme a Elohim. Adonai, toma en cuenta nuestras palabras mucho más de lo que pensamos. Y yo siempre lo he dicho, en el mundo espiritual, lo vuelvo a decir una vez más, en el mundo espiritual hasta las bromas se toman en serio. Amén. Hasta las bromas se toman en serio. Y hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Por eso es que la Biblia dice que de toda palabra que hablan los hombres darán cuenta a Dios. Toda palabra. Hágase un análisis de las palabras que han salido de tu boca el día de hoy, antes de llegar a Shabbat. Todas esas están registradas. Toda palabra está registrada. Desde el momento en que aprendiste a decir mamá y papá, toda palabra está registrada. Y de esas palabras que salieron de nuestra boca, los hombres darán cuenta a Dios. ¿Sí lo sabía? Amén. Toda palabra. Mateo 12:36, para que lo anote por ahí. Ok. Adonai toma en cuenta nuestras palabras mucho más de lo que pensamos. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Tenemos que honrar las palabras que salen de nuestra boca, como el Eterno honra su palabra, como está escrito en el Salmo 138, versículo 2. Adoraré hacia tu templo Kadosh y agradezco a tu nombre por tu misericordia y verdad, porque tú has magnificado tu nombre Kadosh por encima de todo. Amén. Adonai se ha atado a sí mismo con la palabra que salió de su boca. De la misma manera nosotros nos atamos con nuestras propias palabras y en el caso de no cumplirlas estaríamos pecando. Dios mismo, Adonai mismo, Elohim, Yahweh, Sebaot mismo está sujeto. ¿Cómo? Si no hay nadie más por encima de él, su palabra. Él está sujeto a su palabra. Amén. Él no quebranta su palabra. Él habló y no hará. Lo que él promete lo cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso, en el caso cuando Israel peca con el becerro de oro y en las veces que tentaron al Eterno, en una oportunidad, el Eterno le dijo a Moisés: hazte un lado, apártate de esta gente, los voy a destruir a todos y de ti sacaré una gran nación.
Cualquiera de nosotros hubiera dicho, amén, gloria a Dios, hágase tu voluntad. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés le dice al Señor que no lo haga. ¿Qué estaba cuidando Moisés? El honor del Eterno. No era que Moisés estaba justificando el pecado del pueblo. No, lo que él estaba cuidando era el honor del Eterno. Porque le dijo, Señor, ¿y qué van a decir los egipcios? ¿Y qué van a decir las naciones que se dieron cuenta de las maravillas que tú hiciste en Egipto y que ahora los trajiste para matarlos en el desierto? ¿Qué van a decir? Que tú no pudiste hacer que este pueblo entrara a la tierra que tú les prometiste. ¿Y dónde queda la promesa que tú le hiciste a tu siervo Abraham, a tu siervo Isaac y a tu siervo Jacob? Y le dijo, arrepiéntete del mal que has pensado hacer. ¿Y qué hizo Dios? Se arrepintió y no los destruyó. Los castigó, pero no los destruyó. Hoy la gente quiere ver a Israel destruido. Dios castiga a Israel, pero no lo destruye. Así como usted castiga a un hijo, usted lo castiga, pero no lo va a matar, pero lo castiga. No lo deja sin corrección. Él es un padre. Amén. Y entonces el único hombre que se ha atrevido a decirle a Dios que se arrepienta fue Moisés, apelando a la promesa, apelando a la palabra. Dios mismo está sujeto a su palabra. Por eso que todo lo que salió de la boca del Eterno se tiene que cumplir, le guste al diablo o no le guste al diablo. Amén. Adonai se ha atado a sí mismo con la palabra que salió de su boca. De la misma manera, nosotros nos atamos con nuestras propias palabras y en el caso de no cumplirlas, estaríamos pecando. Este pasaje de la Escritura nos enseña acerca del principio de autoridad y subordinación. Número uno, un varón está bajo la autoridad de los jefes. Amén. Según el capítulo 30 de Números, de 1 y 2. Dos, una mujer adolescente está bajo la autoridad de sus padres. Por eso, una adolescente que en su casa es la que grita y la que manda a los padres, ese hogar, por más que me diga que pongan corito de alabaré, está torcido, está mal. Tres, una mujer adulta, soltera, no está bajo la autoridad de su padre para la anulación de sus promesas. Una mujer adulta, soltera, no está bajo la autoridad de su padre para la anulación de sus promesas. Cuatro, una mujer casada está bajo la autoridad de su marido. Amén. Cinco, una mujer viuda o divorciada no tiene una autoridad inmediata sobre sí que le pueda anular los votos. Sin embargo, está bajo la autoridad de los jefes, al igual que los varones. Amén. Según Bamidbar, capítulo 9, versículos 1 y 2. Una mujer casada está bajo la autoridad de su marido. Deuteronomios, Números 30 del 10 al 15. Vamos a ver un poquito esto. Números, Números 33 dice. Asimismo, si una mujer hace un voto a Yuke Baquén y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, amén, estando en casa de su padre, la palabra hebrea que ha sido traducida como juventud, lo encontramos en el diccionario Strong, con el H5271 es neurín, que significa adolescencia. Entonces, en este pasaje, cuando una mujer, si una mujer hace un voto en su juventud, está hablando de una adolescente, ¿ya? Una adolescente, 12, 13, 14, 15 años y más, ¿ok? Entonces, una mujer tiene tres etapas. Menor, en hebreo es ketaná. Adolescente, en hebreo es neará. Adulta, en hebreo es bugret. Desde el punto de vista jurídico hebreo, podemos decir lo siguiente. Una mujer que no tiene signos de pubertad o que no tiene 12 años de edad es una menor.
¿ya? Lo que nosotros llamaríamos en nuestros países una niña. Amén. Es una niña. Si ha desarrollado signos de pubertad a los 12 años, se convierte en adolescente. A los 12 años y medio, se convierte en adulta. Según Rashi, este mandamiento no aplica sobre una mujer menor que no puede hacer votos desde el punto de vista jurídico, ni aplica sobre una adulta, porque entonces no estaría bajo la autoridad de su padre, sino aplica solo sobre una mujer adolescente. Así que cuando la hija tiene 12 años y medio, el padre ya no podrá anular sus promesas. Por eso es que, por ejemplo, se hace el Bar Mitzvah, la niña se llama diferente, eso me acuerdo ahorita, bueno, que ya se comprometen con la Torah. Amén. En esto, en la cultura hebrea, ¿ya? Cuando el niño, por ejemplo, cumple sus 13 años, ya pasa a ser un adulto en el sentido de que adulto en el sentido de que ya es responsable de guardar los mandamientos. Amén. Bamidbar y Bamidbar, creo que Bamidbar también. Entonces, que se hacen ya responsables. Se hacen responsables. Entonces, a la criatura, ya a partir de esa edad, hay que enseñarles a ser responsables. Ahora usted es responsable de cumplir los votos, o ahora usted es responsable de cumplir el mandamiento. Ahora usted es responsable también de comenzar a guardar el Shabbat por tu propia cuenta. Ahora usted es responsable de lo que dice la Torah. Por eso cuando se hace la ceremonia, los ponen a leer en el rollo de la Torá, porque se están haciendo, ahora son responsables, ahora tienen esa parte de adultez, de madurez, para que aprendan a cumplir la Torá. ¿Ok? Entonces, aunque lo sigamos viendo como niños y mi chiquito y mi chiquita, no, ya hay que enseñarles a tener esa responsabilidad porque eso los ayudará a madurar en su vida. Números capítulo 30, versículos 5 y versículos 8 y versículo 12. Dice, pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera, ninguno de sus votos o promesas que se ha impuesto serán firmes. Bajé la perdonará por cuanto su padre se opuso. Versículo 8. Pero si el día en que su marido la oye, se lo prohíbe, entonces anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se comprometió, y Bajé la perdonará. Versículo 12. Pero si su marido en verdad los anula el día en que los oye, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos o en cuanto a obligarse a sí misma será nulo. Su marido los ha anulado y Bajei la perdonará. Entonces aquí vemos que cuando una persona está bajo la tutela de su padre y la joven adolescente, la niña, cuando la niña hizo el voto, su papá tiene la autoridad de decirle no, ese voto no se puede cumplir. ¿Qué pasa? Entonces Dios la perdona. La mujer casada cuando hace un voto, pero su marido dice, no, es que eso es imposible cumplirlo. Imagínense que en una congregación se esté pidiendo alguna colaboración y en el ámbito religioso, ¿verdad? Que a veces en esos lugares que te tocan las emociones, los sentimientos y el famoso haga un pacto con Dios. Y tráigase aquí. Y aquella mujer levantó la mano y sí, ¿usted cuánto? Yo prometo dar 1.000.000 de colones o $1.000 o $5.000. Y el marido se le queda viendo y dice, ¿y de a dónde lo va a agarrar? No, 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 ese voto no. Tiene la autoridad para hacerlo. Porque la mató la emoción, se dejó llevar por la emoción del momento y abrió su boca, hizo una promesa que es imposible cumplirla porque no tiene los recursos. Entonces el marido tiene la autoridad de anular ese voto delante del Eterno y el Eterno la va a perdonar. Esto no es que se está minimizando a la mujer.
Al contrario, el marido lo que está haciendo es protegiendo a su esposa de no cometer un pecado, porque está haciendo una promesa que le va a ser imposible cumplirla. ¿Cierto? Entonces, es por ese motivo. Algunos dicen, es que, y se enojan que el machismo y que Dios es machista y que no sé cuánto. No, al contrario, es, esta la que debería dejar afuera, hermano. Entonces, dice el versículo 12, pero si su marido en verdad los anula el día en que los oye, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos o en cuanto a obligarse a sí misma, será nulo. Su marido los ha anulado y Yuhebajé la perdonará. ¿Ok? Entonces, por no poder cumplir el voto, hay una culpa que necesita ser perdonada. Entonces, dice el versículo 8. Pero si el día en que su marido la oye se lo prohíbe, entonces anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido y Yuki Bakei la perdonará. Entonces ahí es, por esa razón. Hay dos razones por las cuales el Eterno dio esa autoridad al marido. Número uno, un voto dado por la desposada antes del desposorio o por la esposa después del casamiento podrá afectar la futura relación matrimonial y por eso el esposo, para el bien de su familia, tiene la autoridad para deshacer su voto. Dos, el esposo tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa y vigilar sobre el bienestar de ella. Si él ve que el voto que ella hizo en su adolescencia es perjudicial para ella, él puede anular ese voto. Amén. Versículo 15. Y si los anula después de haberlos oído, entonces él cargará con la iniquidad de ella. ¿Ok? Esto significa que el marido asumirá todas las consecuencias que implique la falta del cumplimiento del voto. Tener autoridad implica tener responsabilidad. No hay autoridad sin responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si era un voto que sí se podía cumplir y él lo anuló, ahora entonces las consecuencias, la responsabilidad es de él. ¿Ya? Entonces no es anular por anular. Si es un voto que sí se puede cumplir, déjala. Pero tiene la autoridad de anularlo como marido. Si lo anulas, entonces, y en el mundo espiritual, y el Eterno dice es que se puede cumplir, ok, la responsabilidad de aquí en adelante, la culpa no de ella, la culpa es tuya, por no cumplir ese voto, que sí se puede cumplir. Yo espero que me esté dando a entender, familia. Vamos a entrar a la segunda lilla. Números 31:2. Toma venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás reunido a tu pueblo. La venganza fue contra Madián, no contra Moab. ¿Por qué? Según el rabino Rashi, dice que es porque los moabitas actuaron por temor al estar justamente al lado de los hijos de Israel, no como los madianitas que metieron sus narices. Amén. En un pleito que no era el pleito de ellos, donde no debían. Amén. La venganza vino por causa del ataque que Madián había hecho contra las familias israelitas. Las hijas de Madián habían intentado destruir la moral familiar de Israel para que se engendraran hijos de madres paganas, lo cual incluía el culto a sus dioses. Esto lo que se vio en la parashá pasada. Amén. De Pinjas, donde recordemos que cuando en la parashá Balá, que Balá contrató al brujo Balaam para maldecir a Israel, como no pudo maldecirlo porque el Señor no se lo permitió, entonces le mandaron a las madianitas sacerdotisas con sus dioses, hicieron pecar a Israel. Entonces el Señor le está diciendo aquí
tienen que tomar venganza de los madianitas. ¿Ok? Ese es el contexto que viene hablando aquí. Perdón. De esta manera, la siguiente generación sería, ok, entonces, tener relaciones. Estas eran sacerdotisas, no eran cualquier mujer que les mandaron, eran sacerdotisas de los dioses paganos madianitas y de Moab. Y la intención era que los hijos de Israel embarazaran a estas mujeres. Y entonces que viniera una descendencia de Israel mezclada, idolátrica. Imagínense. Entonces, la venganza vino por causa del ataque que Madián había hecho contra las familias israelitas. Las hijas de Madián habían intentado destruir la moral familiar de Israel para que se engendraran hijos de madres paganas, lo cual incluía el culto a sus dioses. De esa manera, la siguiente generación sería una perversión, como en el tiempo de Esdras, cuando los hombres judíos se casaron con las mujeres de las otras naciones y tuvieron hijos que hablaban en lengua doble por la influencia de la cultura extranjera. La siguiente generación de judíos correría el riesgo de perder toda la fidelidad al pacto y tuvieron que despedir a esas mujeres y sus niños. Según Esdras capítulo 9 y capítulo 10 y Nehemías capítulo 13 versículo 23. Si usted se lee el libro de Esdras, dice que Edra agarró los hombres del pelo y los obligó a despedir a esas mujeres paganas con las cuales habían tenido hijos, las cuales estas mujeres, la influencia era, hermano, llevarlos a la idolatría y tuvieron que sacarlas. Por eso, hasta el día de hoy, la escritura sigue diciendo, y me parece escuchar al apóstol Pablo decir, no os unáis en yugo desigual. Y con el famoso cuento que me lo gano para el Señor o me la gano para el Señor, han habido desastres dentro del pueblo de Dios. Amén. Y ahora que nosotros estamos en Torah, y si hay una persona soltera, si usted está casado, pues ahora, como decía mi abuelita, el montado en la mula, hay que ver cómo se amansa, ¿verdad? Pero una persona soltera que está en Torah no puede ir a buscar a otra persona que no esté en Torah, porque eso sería un yugo desigual. ¿Ok? La siguiente generación, ok, el caso de la esposa madianita de Mosé, Séfora, fue diferente porque ella había hecho la conversión. Estas mujeres de Madián y de Moab no tenían ningún interés en asumir la fe de Israel como Séfora, sino la de destruirla por medio del culto a los dioses paganos. Por eso vino la venganza de Israel. Amén. Y lo vemos en el caso de Ruth también. Lo vemos en el caso de Rahab, de igual manera, que se casó con un hombre israelita. ¿Pero por qué? Porque hizo conversión al Dios de Israel. Entonces, Israel emprende una batalla contra los madianitas. Números 31:3. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, haced armar algunos hombres entre vosotros para la guerra y vayan contra Madián para ejecutar la venganza de Yuhebajei sobre Madián. Ahí está, amén, el cumplimiento. El Señor lo demanda y pide que se cumpla esta guerra. ¿De quién es la venganza? En Devarim o en Deuteronomios capítulo 32, 35 está escrito, mía es la venganza y la retribución. ¿Ven? Por lo tanto, el hombre no tiene el derecho de vengarse a sí mismo. Si la venganza es solo de Adonai, ¿cómo puede Israel vengarse de Madián? Elohim delega a Israel la autoridad para ejecutar su venganza. Amén. Entonces usa Israel como instrumento para dar la venganza. Israel no tiene el derecho de hacerlo por sí mismo, sino solo por una orden divina. Como está escrito, toma venganza. El mandamiento número 241
que prohíbe vengarse está escrito en Levíticos 19:18. No te vengarás. En Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21 dice: no le paguen a nadie mal por mal, sino traten de hacer lo que todos consideran como bueno. Es posible que hasta donde sea que dependa de ustedes, vivan en shalom con todas las personas. Nunca busquen venganza, mis amigos. En cambio, dejen eso a la ira de Adonai, porque en el Tanakh está escrito, dice Adonai, Yuhebahei, la venganza es mi responsabilidad, yo pagaré. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto acumularás montones de carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No te dejes conquistar por el mal. Conquista el mal con el bien. El hombre no tiene el derecho de vengarse por sí mismo. Tiene el derecho de defenderte, pero no de vengarte. ¿Qué es lo que ha hecho Israel, por ejemplo, en todas las guerras? Israel lo que ha hecho es defenderse. Es más, Israel siempre busca hacer tratados de paz. Y usted oye a lo largo de la historia del Estado de Israel moderno, tratados de paz y tratados de paz con Egipto, con Asiria, con los diferentes pueblos árabes, tratando de hacer paz. Porque en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero ellos son los que quebrantan esos tratados de paz y vuelven y lanzan cohetes y misiles y bombas y de todo. ¿Ve? Hasta que el Señor ejecuta su venganza. Israel tiene derecho a defenderse. Si a usted se le mete un ladrón a la casa armado y te va a matar, usted tiene derecho de defenderse. Una cosa es matar y otra cosa es asesinar, ¿cierto? Entonces, cuando usted se defendió y mató a la otra persona porque estaba en riesgo tu vida o la de tu familia, entonces eso no se cuenta como un crimen, como un asesinato. Eso es defenderte. Tienes derecho a la defensa. Entonces, el hombre no tiene el derecho de vengarse por sí mismo. Tienes el derecho de defenderte, pero no de vengarte. Solo las autoridades que son puestas por el Eterno tienen el derecho de ejecutar su venganza. Por ejemplo, en países como en Estados Unidos, y no en todo Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, tienen la pena de muerte. ¿Ya? ¿A quienes se ejecutan ahí? Bueno, sobre todo a personas criminales que han matado, ejecutado personas. Entonces, ¿tiene derecho la persona o la familia de aquel que mataron de matar a esa persona? Pues no, lo que tiene derecho es a presentarlo ante las autoridades y entonces es la autoridad la que ejecuta la pena de muerte. Amén. Entonces, si has sido tratado con justicia, deja lugar para que Elohim, perdón, si ha sido tratado con injusticia, deja lugar para que Elohim juzgue directamente o a través de las autoridades que él ha puesto. Entonces, la Biblia dice que no hay autoridad, ¿verdad? Que no haya sido puesta por Dios. Romanos 13, del 1 al 6 dice, todos tienen que obedecer las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que no sea de Adonai Yuhebahei. Y las autoridades existentes han sido puestas por Yuhebahei Adonai. De modo que el que resiste las autoridades está resistiendo a lo que Adonai Yuhebahei ha instituido. Y los que resisten traerán juicio sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son para atemorizar a los que tienen buena conducta, sino para los que tienen mala. ¿Quieres vivir sin miedo hacia la persona en autoridad? Entonces, sencillamente,
haz lo que es bueno y tendrás su aprobación, porque él es un siervo de Adonai Jehová. Oiga, oiga bien lo que dice aquí la escritura. Quiere decir que, por ejemplo, la policía, el ejército, el oficial de tránsito, son puestos por Dios. Amén. Si usted va en carretera, en su automóvil, y hay un retén de tránsito, están ahí revisando papeles y qué sé yo, usted va a parar tranquilo, usted va a enseñar su licencia, sus papeles del vehículo, todo está al día. Perfecto, sin ningún miedo. Al contrario, cuando usted ve la policía, usted se siente seguro, ¿cierto? Se siente alegre que anden haciendo ronda por el barrio, ahí por la barriada. Y usted dice, ay, qué bendición que allá anda la policía. Pero si es una persona que es un ladrón, que es un delincuente, donde ve la policía, va a huir. Le tiene temor a la autoridad. Pero los que andamos conforme a la ley, lo que vamos a sentir es una bendición de ver la autoridad ahí cerca de nuestra casa, porque nos sentimos protegidos, ¿verdad? Entonces dice, porque él es un siervo, verso 4, porque él es un siervo de Adonai que Bakei, y está allí para tu beneficio. Pero si haces lo que es malo, teme, porque no es por nada que él tiene el poder de la espada, porque él es siervo de Adonai que Bakei. Allí está como vengador para castigar. ¿Quién es el vengador? La autoridad que Dios puso para castigar a los que hacen mal. Otra razón para obedecer, aparte del temor al castigo, es por el bien de la conciencia. También por esto se pagan impuestos, pues las autoridades son los oficiales públicos de Adonai que constantemente atendiendo a estas labores. ¿Para qué se pagan los impuestos? Para pagarle al policía, para pagarle al tránsito, para pagarle a estos oficiales que trabajan protegiendo al ciudadano. Bien, entonces, ya voy finalizando, familia. Elohim puso la autoridad como un vengador que castiga al que practica lo malo. Pero si la autoridad no lo hace, no está cumpliendo con su función. Este principio es válido también entre los padres y sus hijos. Los hijos no tienen el derecho de vengarse entre ellos, pero los padres tienen la obligación de ejecutar la venganza o el castigo sobre aquel de sus hijos que ha cometido una falta contra su hermano, en el caso de que no haya pedido perdón y arreglado todo. Si los padres, oiga bien, si los padres dejan que sus hijos se dañen sin ejecutar la justicia, los hijos no aprenderán el principio de que Hashem es vengador. Entonces, si usted tiene hijos y deja que el hermano mayor abuse del hermano menor o viceversa, porque a veces el niño pequeño, porque es el más consentido, porque es el bebé de la casa, porque es el chiquito de papá y mamá, abusa al hermano mayor. Entonces, cuando el hermano mayor ve que usted le permite a ese hijo hacer de todo, se llena de ira, se llena de odio, y por eso hay odio entre hermanos, porque los padres no ejecutaron el castigo, no impusieron justicia, y el otro se quiere tomar la justicia por sus manos. Muchas películas modernas enseñan al público a apoyar al que ha sido tratado injustamente y buscan venganza entre el que le hizo daño. Esto no es sano. Esas películas enseñan al pueblo a no seguir el mandamiento número 241 que dice que no está permitido vengarse. Este mandamiento es para todos los hombres, no solo para los judíos o para el pueblo israelita como tal. Es para toda la humanidad. En Proverbios 20:22 está escrito, dice, no digas pagaré mal por mal. Aquí antes había un programa, los que ya peinamos canas, se acordarán conmigo,
de una señora que tenía programa en radio, después ya en los años también salió en televisión, que decía, el que me la hace, me la paga. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era? Que decía eso. El que me la hace, me la paga. Doña Rafaela. ¿Recuerdan? Que era un personaje típico aquí de Costa Rica, que hacía programas de radio y todo. Bueno, pero eso no está bien, ¿verdad? Hay que dejar para que el Señor sea el que haga justicia. En Proverbios 24-29, no digas, le haré a él como él me hizo a mí. Le retribuiré conforme a su obra. En el Salmo 94, del 1 al 3 dice, Adonai Jehová es un Elohim de venganza. El Elohim de venganza, muéstrate, sea exaltado, tú que juzgas la tierra. Págales a los soberbios como ellos merecen. ¿Hasta cuándo los pecadores, oh Adonai Jehová, hasta cuándo los pecadores se jactarán? Este salmo nos enseña a pedir a Elohim que ejecute la venganza en la tierra, como también está escrito en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 10. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la Torá de Adonai Jehová y por causa del testimonio que tenían del Cordero. Ellos gritaban a gran voz, Rey soberano, Hakadosh, el único verdadero. ¿Hasta cuándo juzgarás a la gente de la tierra y tomarás venganza de nuestra sangre? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6 dice, ninguno debe agraviar a su hermano en este asunto, ni tome ventaja de él, porque el Adón castiga a todos los que hacen tales cosas, como les explicamos ampliamente con anterioridad. Hebreos capítulo 10, versículos 30 al 31. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y después dijo, Adonai, Yuhebajé, juzgará a su pueblo. Es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. Cosa tremenda, cosa terrible es caer en las manos del Dios vivo. Cuando dice ahí caer en las manos es que él ejecutará el juicio sobre la persona. Israel recibió la delegación de la autoridad de Elohim para ejecutar su venganza contra Madián y matar a todos. Yeshua HaMashiach ha recibido del Padre la autoridad sobre todos los hombres de la tierra, como está escrito en Mateo o Matillahu, capítulo 28, versículo 18. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la forma que me envió el Padre, así yo os envío. Por esto, él tiene el derecho y la responsabilidad de ejecutar la venganza de su Padre sobre todos los hombres que no le obedecen, como está escrito en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Después vi el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco sentado. En él estaba el único llamado fiel y verdadero. Ese es nuestro Adón Yeshua. Y es en justicia que él dicta juicio y hace guerra. Sus ojos eran como llama ardiente de fuego. Su cabeza había muchas coronas reales y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Elohim. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Regir, gobernar con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Adonai Jehová, Elohim de los ejércitos del cielo. En su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito,
Melech Ha Malaquín, rey de reyes, y Adón Ha Adonín, soberano de soberanos o señor de señores. En Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, perdón, capítulo 1, versículos 6 al 10 dice, porque es justicia de Adonai pagar con retribución a los que los atribulan a ustedes y darles reposo a ustedes que están siendo agraviados junto con nosotros cuando el Adón Yeshua se revele desde el cielo con sus poderosos malachim, ángeles. Amén. Entonces, lo que dice Apocalipsis, que venían con vestiduras blancas, son los malachim, los ángeles. ¿Ok? No como dicen por allá, que es la iglesia de Cristo que viene. No. Son los malachim, los ángeles que vienen con él. En una llama ardiente. Después él castigará a aquellos que no conocen a Adonai Jehová. Esto es, aquellos que no escucharon y obedecieron las buenas noticias o el evangelio de nuestro Adón Yeshua, los que lo rechazaron. Ellos sufrirán la justa pena de destrucción eterna, lejos del rostro del Adón y de la gloria de su poder. En aquel día, cuando él venga para ser glorificado por su pueblo Kadosh y admirado por todos los que confiaron, ustedes estarán entre ellos porque confiaron en nuestro testimonio a ustedes. Números 31:5 dice, así fueron así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 de guerra. En la escritura el número 12 tiene que ver con gobierno. Así que cuando aparece el número 12,000, siempre en relación con la guerra, tiene que ver con dominio y autoridad. Los 12,000 de cada tribu que son mencionados en Apocalipsis 7 son los que van a conquistar el mundo para el reino venidero. La Nueva Jerusalén mide 12,000 estadios, 2,160 kilómetros en 3 direcciones. Apocalipsis 21:16. Esto significa que tendrá dominio total sobre todo el mundo creado. Números 31:6. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 por cada tribu, y a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los objetos sagrados y con las trompetas en su mano para la alarma. Tuvieron que llevar utensilios sagrados a la guerra. Según Rachi, se trata del arca y la placa de oro del sumo sacerdote junto con las trompetas. Esto nos enseña que fue una guerra espiritual. Más adelante vemos como ninguno de los hijos de Israel había muerto en esa guerra. Fueron protegidos sobrenaturalmente. Amén. Números 31:8. Entre las víctimas mataron también a los reyes de Madián, Ibí y Requén, y Sur y Hur. Y Reba, 5 reyes de Madián, también mataron a espada a Balaán, hijo de Beor. Aquí murió el brujo Balaán. Balaán recibió parte de la venganza de Adonai por haber dado consejo para hacer pecar a los hijos de Israel. El que causa que otro peque tendrá su castigo. Amén. Familia, vamos a dejarlo aquí porque tengo otro compromiso, como les dije anteriormente. Así que si hay alguien que tenga algún comentario o alguna consulta, y si no, pues oramos y nos despedimos. Bien, amados. Listo, mi paz, Entonces, todo perfecto, todo muy entendido gloria al y, y, y Amén. deseándote de una vez de antemano todo lo mejor para esta exposición que vas a hacer dentro de unos minutos. Que el Padre ponga palabras en tu boca, todo el discernimiento. Amén, amén. Bien, familia, gracias a todos. Entonces, si el Eterno lo permite, nos estaremos encontrando acá en Kehilá, Casa de Israel, el miércoles para continuar con la enseñanza, con el seminario Pablo y la ley. Amén. Vamos a orar y damos gracias al Padre entonces. Te damos honra y gloria, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que se ha conectado en esta hora, Padre. Te pido que los bendiga de una manera especial. Lo que resta de este Shabbat, Padre, que sea bendecido, que sea, Padre, espiritualmente
podamos elevarnos cada día más. Gracias, amado Rey. Te pido que bendigas a tu pueblo, que bendigas a la casa de Israel en las naciones, a cada hombre y mujer que ama tu palabra, que ama tu Torah, Padre amado, aquellos que anhelamos ver el templo reconstruido, Padre, levantado una vez más. Eterno Rey de los cielos, oramos por la nación de Israel, por el ejército de Israel, por los que están secuestrados todavía, Padre. Te pedimos que sean fortalecidos y que sean devueltos a casa pronto, Padre, en el nombre de Yeshua. Bendice a cada miembro de Casa de Israel, a los hermanos que nos escuchan también a través del YouTube, Padre, que sean altamente bendecidos, eterno Rey de los cielos. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz noche, familias. Shabbat Shalom. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom, mi padre, Shabbat shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Gracias. Gracias, Amén. Roy. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén.